Hola, buenos días. Nos vamos sentando, por favor. Bueno, me vais a disculpar antes de empezar. Yo tengo aquí bastante luz. A mí me molesta mucho la luz. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Voy a intentar no ponérmelas porque creo que se comunica siempre muchísimo mejor cuando me veis los ojos. Pero si se me van a la virulé o miro para otro lado, pues son las cosas del directo y tampoco pasa nada. ¿Vale? Dicho esto, buenos días a todas las personas que nos acompañan. Soy Delia Torralba-Tofan, directora de Inserta Empleo en la región de Murcia. Inserta Empleo es la entidad especializada en la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Para mí es un verdadero honor conducir este evento. Un encuentro que nace con la vocación de ser un espacio seguro, abierto, accesible, pero sobre todo un lugar de confianza. No me quiero comenzar mi intervención sin antes agradecer que nos acompañéis a estas jornadas que hemos preparado con muchísimo cariño. Gracias, Violante Tomás Olivares, que llegará un poquito más tarde, porque acaba de decirme que está llegando, diputada por Murcia en el Congreso de los Diputados. Gracias, concejales y concejalas de los diferentes ayuntamientos que hoy también habéis hecho un huequito en vuestras agendas para acompañarnos. Gracias a las personas y profesionales de los CABI, Alemavi, a esa red de centros de atención a víctimas de violencia de género tan importante en nuestra región. Gracias a las empresas, gracias al Grupo EFAME que iba a participar con nosotros. Gracias al Grupo Social 11, gracias a mis compañeros de Ilunion, a mis compañeros de 11, a Nuria, a Juan Antonio, a todos vosotros que siempre estáis con nosotros de la mano. Gracias a todos los amigos y las amigas y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, muchísimas gracias a las verdaderas protagonistas, las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. No quiero tampoco olvidarme de mis compañeros y compañeras de Fundación 11 Inserta Empleo, que con la cofinanciación de la Unión Europea han trabajado y hecho posible la realización de este estudio. Su compromiso y esfuerzo han sido esenciales para sacar adelante este trabajo. Un trabajo que por fin pone voz y cifras a tantas mujeres con discapacidad que sufren y han sufrido violencia de género. Compis, sois geniales, muchísimas gracias. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a mi equipo, al equipo de Inserta Empleo y al equipo de Inserta Innovación en la región de Murcia. Un equipo que trabaja duro, que trabaja constante, que trabaja para conseguir insertar laboralmente a personas con discapacidad y, por supuesto, a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Ha sido un año duro, con unos objetivos bastante importantes y los hemos sacado muy por encima. Si no estáis vosotros detrás, que sois un equipo maravilloso de personas, esto no sería posible. Gracias, de verdad, Inserta Empleo Región de Murcia, Inserta Innovación Región de Murcia. Para concluir, agradeceré, por supuesto, aquí a mi compi, espero hoy no ir muy rápido, al intérprete de signos, porque hoy lo estoy intentando. Gracias, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Eva. Esto que veis en la pantalla, que es un subtítulo, que parece un subtítulo, se llama estenotipia. La estenotipia no es que de repente aparecen todas las líneas que nosotros vamos hablando, es que hay una persona que se llama Eva, que está en Madrid, transcribiendo palabra por palabra todo lo que vamos diciendo en esta sala para que todas las personas podáis verlo. Muchísimas gracias porque hacéis que este acto sea accesible para todas las personas. Es imprescindible mirar de frente una realidad que duele y que no podemos ignorar. En España, más de 4 de cada 10 mujeres con discapacidad ha sufrido violencia de género. Pero lo importante e impactante es que detrás de cada cifra hay una historia de vida. Hay una historia atravesada por el miedo y la lucha, pero capaz de abrirse paso desde la resiliencia y la esperanza. Historias que merecen ser contadas, pero sobre todo escuchadas con el máximo respeto, empatía y responsabilidad. El estudio Ojo al Dato nace gracias al proyecto de Mujeres en Modo ONU-VG, con el firme propósito de generar fundamentalmente conocimiento y visibilizar una realidad que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo. Este proyecto ha incorporado una metodología de trabajo bastante innovadora
¿Por qué? Porque se centra en un ciclo de recuperación denominado ciclo de transformación. Es un ciclo que pretende acompañar a las mujeres impulsando su empoderamiento y reforzando el camino de vuelta al mercado laboral. Ofrece esta forma de trabajar herramientas para reconstruir su futuro. Desde el año 2020, más de 4.000 mujeres han participado en este proyecto. El 76% de ellas ha trabajado en el fortalecimiento de sus competencias y su empoderamiento. El 61% ha mejorado su cualificación profesional y el 73% ha recibido acompañamiento y apoyo en la búsqueda activa de empleo, herramienta fundamental para tomar las riendas de su vida. Lo importante de todo esto, como voy a repetir varias veces, no son las cifras, sino lo que representan, que son procesos de recuperación, decisiones muy valientes y muchas vidas que comienzan a reconstruirse y a mirar al futuro con mayor autonomía y confianza. Hoy aquí, en la ciudad de Murcia, nos reunimos para concienciar y visibilizar una realidad silenciada durante años, la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad. Hablar de ello es el primer paso para poder cambiarlo. Para inaugurar estas jornadas nos acompaña Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, que tiene un apellido de noble espectacular. Y se lo puedo decir porque además es amigo mío y como sé que no me lo va a tener en cuenta, pues tampoco pasa nada. Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana es el delegado territorial de la ONCE en la región de Murcia. ¿Qué decir de ti, Juan Carlos? Ahora que te tengo aquí enfrente, aunque no te veo, sé que estás ahí enfrente. Una persona cercana, comprometida, siempre velando por los derechos de las personas con discapacidad. De él, las personas que me conocen y las que no me conocen sabréis que solo me oiréis decir palabras bonitas. ¿Bonitas por qué? Bonitas porque siempre está ahí, escuchando, actuando, apoyando e implicado con la igualdad y con la lucha contra cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Juan Carlos, gracias por tu compromiso con la igualdad y sensibilidad y cercanía. Nos recuerda la importancia de sumar y de seguir avanzando juntos para construir una sociedad más justa y segura. Juan Carlos, cuando quieras, tuya es la palabra. Buenos días a todos y a todas. Mi amiga Delia le gusta ponérmelo difícil porque después de estas palabras uno se emociona y a ver ahora cómo afronta esto. Estimada Virginia Carcedo, vicepresidenta de Inserta Empleo y secretaria de la Fundación ONCE, Violante Tomás. Buenos días también a todos los concejales, concejalas de todos los partidos políticos, compañeros de la Fundación ONCE, de Ilunion, en definitiva del Grupo Social ONCE y especialmente hoy a los trabajadores de Inserta Empleo y a Delia en su cabeza. A todos ustedes, muy buenos días y muchas gracias por estar hoy aquí. En primer lugar, lo que echo de menos es que no hayan más hombres en la sala. Esto no es un problema político, esto no es un problema de cómo se llama. Esto es una realidad que se vive y que los que lo vivimos en primera línea realmente nos damos cuenta de lo que estamos hablando, Cuando una persona, una mujer, que no tiene discapacidad, ha adquirido esa discapacidad porque un cobarde le ha pegado una paliza y la ha dejado sorda o la ha dejado ciega o tiene secuelas de enfermedad mental y además está buscando empleo, que no es fácil encontrar empleo, y se sienta delante de ti y te dice necesito empleo, pero necesito irme de mi ciudad, necesito alejarme de mi familia y que esa persona, que es la culpable, no sepa dónde estoy, que ella sí se queda en su ciudad, y la miras a los ojos, te das cuenta de hasta dónde llega esa problemática. Gracias a la ONCE, gracias a la Fundación ONCE,
estamos dando cabida y estamos dando empleo a estas personas. Pero de verdad ya va siendo hora de que nos lo tomemos en serio. No puede ser que prácticamente todas las semanas salga en la televisión que tenemos un nuevo asesinato de violencia de género. Es algo muy serio. Los datos del informe no son buenos, pero los datos del informe no serán buenos hasta que no sea un cero las mujeres que hayan muerto o que hayan sido asesinadas por un tema de violencia de género. De esto se trata, de esto es de lo que estamos hablando hoy. En ONCE llevamos ya muchos años en el Grupo Social trabajando para visibilizar cuál es el problema, trabajando para que la igualdad salarial sea la misma, trabajando para que los derechos de la mujer sean iguales y pidiendo a toda la sociedad que se una a ello. Quiero dar especialmente las gracias también a los cuerpos de seguridad, que sabemos el esfuerzo que hacen todos los días para que esto no pase y que además algunas veces son también criticados. Ojalá y se unan muchos más hombres a estos eventos. Ojalá no tengamos ya nunca más ninguna mujer asesinada por violencia de género y sean integradas y puedan trabajar tranquilas y no con una cámara delante o con la protección de un kiosco permanentemente vigiladas. Esto es lo que pido, felicitarles el año, felicitarles por el acto y que pasen unas felices Navidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué realidad. Esto es algo de todos, algo de la sociedad, algo de hombres y algo de mujeres, algo donde tenemos que luchar todos juntos con una misma voz y con mucha, mucha, mucha pasión, porque es algo importante. Es una lacra con la que no podemos vivir. En el tema de los agradecimientos se me han olvidado dos patas fundamentales. Una de ellas me la ha recordado Juan Carlos, que es los cuerpos y seguridad del Estado. La UFAM está aquí. La UFAM estuvo con nosotros en la Convención de Mujer, Discapacidad y Violencia de Género y vuelve a estar hoy aquí. Muchas gracias por hacernos la vida un poquito más fácil a estas mujeres con o sin discapacidad que sufren algún tipo de violencia. Y, por supuesto, al movimiento de la discapacidad. Y nunca lo hago, pero hoy lo voy a hacer. Voy a darle un besito muy gordo a mi madre, que no ha podido venir, que, como sabéis, es la vicepresidenta de Salud Mental en la región de Murcia, que además me enorgullece porque el día 25 de noviembre estuve con ella porque recogía la distinción de la única casa de acogida para mujeres con trastorno mental grave, víctimas de violencia de género que hay en toda España. Esa está aquí, en la región de Murcia. Así que un besito para los amigos de la discapacidad, que siempre estáis con nosotros, siempre de la mano. A continuación, me gustaría dar paso, además, a una compañera, a Marta Santos Prieto. Es compañera y profesional de Inserta Empleo, una persona, ¿qué os voy a decir yo de Marta si he trabajado con ella mucho tiempo? Pues una persona entregada, generosa, pero siempre, siempre, siempre dispuesta a sumar. Escucha, acompaña y empuja para que las cosas avancen. Tenerla al lado no solo facilita el trabajo, sino que lo hace mejor, lo hace más humano y lo hace más justo. Gracias por tu apoyo constante y por ser una aliada imprescindible en este camino. Ella será la persona que presentará el estudio Ojo al Dato. Marta, cuando quieras, el atril es tuyo. Muchas gracias, Delia, y buenos días a todas y a todos. Primero, agradecer la oportunidad y la responsabilidad de acercar los resultados de una investigación que, además de un estudio, es una llamada colectiva a la acción, a no mirar hacia otro lado. Traemos hoy aquí a Murcia el estudio Ojo al Dato, visibilidad de una realidad oculta a través del dato, mujer, discapacidad y violencia. Un referente que arroja luz sobre la vida y la trayectoria de miles de mujeres atrapadas por una doble discriminación, la de género y la de discapacidad. No hablamos solo de datos, hablamos de la dignidad, las brechas.
los miedos y las injusticias que nos han mostrado más de 1.600 mujeres, 78 de ellas aquí en la región de Murcia, decididas a contarnos qué significa habitar ese borde invisible de la intersección entre discapacidad y violencia de género. El presente estudio se enmarca en el proyecto Mujeres en modo ON, iniciado por Inserta Empleo en 2020, con el objetivo de dar apoyo y empoderar a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género que acuden a nuestra entidad. El objetivo de este estudio se centra en dar visibilidad a estas mujeres a través de su cuantificación y comprensión y procurando identificar medidas eficaces y sostenibles para la mejora de su calidad de vida. En el momento de la ejecución del estudio, el proyecto Mujeres en modo ONVG contaba con más de 1.600 casos. Actualmente supera las 4.000 y continúan llegando en esta compleja situación a nuestra entidad. Es preciso indicar que el amplio volumen de mujeres participantes en la investigación y la complementariedad de técnicas aplicadas la convierte en el principal referente sobre discapacidad y violencia de género hasta el momento. Para abordar la investigación se ha aplicado una metodología multidisciplinar y complementaria a fin de estudiar el fenómeno desde distintas perspectivas. Inicialmente se ha procedido al análisis estadístico de la base de datos de Inserta Empleo. Después, la información se ha contrastado con otros estudios e investigaciones, a fin de obtener información comparativa. Pero conocer los datos no es suficiente. Es preciso profundizar en el fenómeno, escuchar a las víctimas a fin de comprender sus vivencias. Para ello, se ha aplicado un enfoque cualitativo desde 3 primas diferenciados. 13 historias de vida con mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. 3 grupos de discusión con estas mujeres y 6 entrevistas a expertas en distintas materias. Todo ello concluye en una información fiable y completa que nos permite orientar acciones y proporcionar las herramientas para la mejora de la calidad de vida de estas mujeres. Comenzamos dando respuesta a una de las grandes preguntas del estudio. ¿La violencia de género afecta en mayor medida a las mujeres con discapacidad? Sí, un 40,4% frente a un 32% entre aquellas que no tienen discapacidad. Así, inicialmente podemos afirmar que las mujeres con discapacidad son más vulnerables ante la violencia machista. Y el hecho de que las mujeres con discapacidad sean más vulnerables ante la violencia de género se sustenta en las siguientes claves. Por un lado, la discapacidad es utilizada como argumento para mantenerlas alejadas del mercado laboral. Este acceso es complejo y esto las impedirá tanto la independencia económica como el establecimiento de relaciones fuera de la pareja. Así, el maltratador se asegura el aislamiento de la víctima. Por otro lado, la discapacidad es utilizada por el maltratador como arma para ejercer la violencia, como arma para humillar a la víctima, insistiendo en la idea de que nadie podría querer a alguien con sus limitaciones y sus problemas. También encontramos un argumento completamente diferencial respecto a las mujeres sin discapacidad. Estas mujeres viven con el miedo constante de perder a sus hijos e hijas ante un dictamen que las considere incapacitadas para cuidar y atender ellas solas y que la tutela se la den al maltratador. Por último, si la discapacidad es congénita, es probable que desde la infancia haya sufrido bullying y discriminación y esto haya mermado su autoestima. Otra de las grandes preguntas es, ¿qué es antes, la discapacidad o la violencia? Tanto los datos de nuestro estudio como los facilitados por el Ministerio revelan que la discapacidad es, en el 71% de los casos, previa a la violencia. A fecha de hoy, el porcentaje se ha incrementado hasta el 75,6%, lo que reafirma que la discapacidad constituye un factor de vulnerabilidad frente a la violencia machista. Podemos identificar distintos tipos de violencia machista. La violencia psicológica es la más frecuente y se ejerce de varias maneras. Psicológica de control. No sales a la calle sin mí. No te vistes así.
Te llamo 30 veces al día para controlar dónde estás. Violencia emocional, orientada a mermar la autoestima de la mujer. No sirves para nada, eres una tullida. La violencia económica tiene igualmente dos líneas a destacar. Una es impedir que la mujer tenga el acceso al dinero, dándole lo justo y necesario para sobrevivir. La otra es convertirla en su esclava, es decir, que ella trabaje y le entregue a él todo el salario. Aunque no tenemos dato de la prevalencia de la violencia vicaria en mujeres sin discapacidad, es la violencia ejercida por el maltratador a sus hijas e hijos para hacer daño a la madre. En el caso de las mujeres con discapacidad, en el momento del estudio nos enfrentamos a un 9,4%, dato que actualmente se ha duplicado, alcanzando el 18,52%, lo cual nos alerta de una necesidad de intervención específica y urgente. La violencia psicológica, como hemos comentado, es la que se ejerce con mayor frecuencia y va conduciéndolas a una situación de indefensión. Y este tipo de violencia tiene importantes implicaciones que dificultan la salida del ciclo de la violencia. Si no hay señales físicas, será más difícil que la víctima tome conciencia de su situación. No le dará importancia a los hechos, puesto que no la ha tocado. Será más difícil que las crean cuando vayan a denunciar. No hay evidencias visibles. Será más difícil ser creídas por su entorno cercano, dado que el maltratador en los entornos públicos muestra una imagen cálida y protectora. A continuación, vemos el perfil predominante entre las mujeres participantes en el proyecto Mujeres en modo ON-VG, con una edad predominantemente entre 45 y 54 años y una situación laboral, sobre todo desempleadas, reforzando la necesaria intervención de proyectos como el de Inserta para conseguir y mantener un empleo y poder salir del ciclo de la violencia. 92% son de nacionalidad española, desmontando el mito de la falsa seguridad que se transmite cuando se indica que la víctima tiene origen extranjero, pues inconscientemente lo asociamos a un problema lejano. En el momento de realización del estudio, un 2,9% aún convivía con el maltratador. Actualmente dicho dato se ha disparado hasta un 6,5%. El actual problema de acceso a la vivienda se convierte en un obstáculo muchas veces insalvable para salir del ciclo de la violencia, viéndose obligadas a poner en riesgo su salud e incluso sus vidas y las de sus hijos e hijas. Con el objetivo de detallar la información de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género en Murcia, os ofrecemos algunos datos concretos. En el estudio participaron 78 mujeres de dicha comunidad. Un 52,6% había interpuesto denuncia. Un 15,4% vivían en situaciones de precariedad, no pudiendo cubrir sus necesidades básicas, dato que se ha incrementado hasta el 21,1% en 2025. Un 6,4% convive aún con el maltratador. El análisis cualitativo nos ha permitido una comprensión del problema más allá de los datos, siendo fundamental entender cómo se produce la entrada y la permanencia en el ciclo de la violencia. La dependencia emocional reforzada por la fase de luna de miel complica significativamente la salida del ciclo de violencia. No obstante, hay determinadas situaciones extremas que empujan a la víctima a salir. Principalmente, se mencionan las siguientes: agresiones graves con hospitalización, identificación con un personaje de películas o series que las ayuda a tomar conciencia e incluso a ver posibles soluciones, campañas informativas y de sensibilización contra la violencia de género, donde encontrar un número de teléfono, una pista sobre dónde pedir ayuda, proteger a los hijos e hijas, que en ocasiones también son objetivo del maltratador, llegar al borde de la muerte tras una paliza. En el estudio también les hemos pedido a las mujeres participantes que nos indiquen aquellas sugerencias y consejos que darían a otras mujeres en su misma situación. Las principales aportaciones recogidas son las siguientes:
que no se queden por sus hijos, que salgan de ahí con ellos, que busquen nuevas amistades, que no sientan culpa. Las víctimas son ellas, que busquen empleo, que busquen ayuda, que olviden la idea de que las cosas van a cambiar y que volverán a ser como antes. Realmente todo ha sido una estrategia, que utilicen todos los recursos y servicios. También las hemos pedido que valoren el proyecto Mujeres en modo ON-VG. Inicialmente es preciso indicar que cuando se refieren al resto de servicios manifiestan una clara insatisfacción. Sin embargo, al referirse al proyecto, el tono cambia de manera radical. A modo de resumen, hemos recogido los siguientes literales. Me han dado la confianza que necesitaba. Me han abierto los ojos. Mi compás es mi gran apoyo. Las compás son nuestras brújulas especialistas en mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad. Te preparan y ayudan para encontrar trabajo, te cuidan, te aprecian. Es el único sitio donde realmente me he sentido apoyada y comprendida. Y por ello comenzamos con las principales conclusiones de este estudio. Los distintos datos y fuentes analizadas evidencian una mayor prevalencia de la violencia machista en el colectivo de mujeres con discapacidad. Mayoritariamente, la discapacidad es anterior a la violencia, poniendo sobre la mesa la importancia de una mayor vulnerabilidad del colectivo, el uso de la discapacidad como herramienta para ejercer la violencia y la necesidad de actuaciones específicas entre las niñas y mujeres con discapacidad de origen congénito. Pero como vemos aquí, no solo esto, sino que además la violencia contra las mujeres genera discapacidad en un 27,6% de los casos. Y un número creciente manifiesta un empeoramiento general de su salud a causa de la violencia. Por otro lado, algo de luz. Los datos revelan que el hecho de participar en el proyecto contribuye de forma notable a interponer la denuncia, y denunciar es un paso fundamental para romper el ciclo de la violencia. Otras conclusiones relevantes son las siguientes: que el tipo de violencia juega un papel fundamental a la hora de dar credibilidad a la víctima. En el caso de la violencia psicológica, con un porcentaje tan elevado, si no hay señales físicas, será más complejo que su entorno y las instituciones la crean, y sin marcas visibles que las mujeres denuncien. Que se produce violencia institucional cuando el apoyo prestado es insuficiente o incluso por falta de medios o de personal especializado se revictimiza a estas mujeres. Que se produce violencia económica, se identifica una situación de precariedad general unido a preocupantes datos de violencia vicaria y convivencia con el maltratador por no poder asumir un alquiler. Por otro lado, se identifica a Inserta Empleo como un espacio seguro y al empleo como vehículo catalizador de la recuperación a todos los niveles, mostrando la importancia del proyecto. Toda la información confluye en las siguientes recomendaciones de actuación. El colectivo es un segmento poblacional invisible. Por ello, es preciso trabajar en líneas orientadas a darle voz y visibilizar su situación. Normalmente, el origen de la violencia tiene lugar en el hogar de la infancia. Por ello, es fundamental una detección precoz. Desde los entornos educativos es preciso trabajar en la identificación de posibles entornos de violencia, a fin de poner tanto a la víctima como a sus hijos e hijas a salvo. Las actuales campañas de sensibilización contra la violencia de género ayudan en muchos casos a que la víctima tome conciencia de su situación y sea capaz de actuar. Son muy necesarias, pero además es preciso adaptarlas a las necesidades de las mujeres con discapacidad. Y desde las instituciones resulta apremiantes medidas de accesibilidad universal que ayuden a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género a salir de la situación de violencia. Formar a profesionales expertos en violencia de género y discapacidad e incorporarlo a dichas instituciones.
la disponibilidad y accesibilidad de recursos y tratamientos psicológicos mantenidos en el tiempo y realizando un seguimiento específico con cada mujer son fundamentales para que las mujeres víctimas de violencia de género se sientan acompañadas y puedan gestionar la situación traumática. Se sugiere la puesta en marcha de recursos terapéuticos accesibles, asequibles y sostenidos en el tiempo. Asimismo, se recomienda poner a disposición recursos habitacionales accesibles, asequibles y sostenidos en el tiempo. También es necesario trabajar en el marco legal, desarrollando una legislación inclusiva que considere de forma explícita la discapacidad como una variable de interseccionalidad en la violencia de género. Y respecto al tejido empresarial, también requiere de información específica sobre lo que implica la violencia de género en general y en las mujeres con discapacidad en particular para adaptar procesos y garantizar entornos seguros. Y como recomendación final, insistimos, hay que seguir escuchando las historias de vida de estas mujeres. Debido al resultado del análisis cualitativo, quisimos ir más allá y publicamos el libro La voz del coraje. Libro que incluye los testimonios de mujeres con discapacidad que demuestran con su relato vital que es posible salir del ciclo de la violencia. Virginia Cabrera es una de ellas y hemos querido recordar aquí alguna de sus palabras. Ese matrimonio me hizo sufrir muchísimo, lo he pasado muy mal. No fui feliz. Al principio fue todo muy bonito, claro. Le conocí en un coro de iglesia porque me gusta cantar. Era militar. Nos presentaron y empezamos a salir. Estaba enamorada de él, así que nos casamos. Nunca ha ejercido como padre, nunca. No los trataba bien hasta que se desvinculó de ellos y me quedé sola haciéndome cargo de los tres. Daba por hecho que tenía que hacerlo todo yo. No nos trataba bien, ejercía sobre mí violencia psicológica y sexual. Siempre me amenazaba con irse y dejarme sola con ellos, hasta que cumplió su amenaza. Me gusta la vida que tengo. Si miro hacia atrás, veo tanto dolor que me parece increíble estar donde estoy. Pero estoy muy orgullosa de haber trabajado el miedo y de que, aunque todavía está, no me impida hacer mi vida. Pero nuestro trabajo no termina aquí. En nuestro Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo, ODISMET, hemos desarrollado un espacio específico para el proyecto Mujeres en modo ON, donde podrán consultar la evolución de los datos con cuadros de mando que permiten la segmentación de la información a través de múltiples filtros y cruces de variables. Para cerrar este bloque, me gustaría presentar una pieza de vídeo que da voz a las miles de mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de género, pero que también han encontrado en el empleo una herramienta clave para reconstruir sus vidas. Cuando una mujer accede a un empleo digno, gana autonomía, recupera su autoestima y empieza a romper el ciclo de la violencia. Y antes de ver el vídeo, queremos ofrecer una breve descripción de su contenido para que todas las personas puedan acceder al mensaje en igualdad de condiciones. Esta pieza forma parte del proyecto Mujeres en modo ON VG. A lo largo de las imágenes aparecen mujeres con discapacidad en distintos momentos de su vida cotidiana, formándose, trabajando, relacionándose y participando activamente en la sociedad. Mientras se muestran estas escenas, aparecen sobreimpresos dos datos extraídos del estudio Ojo al Dato, que ponen de relieve la especial vulnerabilidad de este colectivo frente a la violencia de género. El primero señala que el 71% de los casos la violencia se ejerce cuando la mujer ya tiene una discapacidad. El segundo indica que el 27,6% de las mujeres atendidas ha desarrollado una discapacidad como consecuencia de la violencia sufrida. Con este contexto, os invitamos a ver el vídeo. Mírame. Durante mucho tiempo hemos vivido en la oscuridad.
sufriendo la lacra de la violencia de género y ante una sociedad que nos hacía invisibles. Pero no lo somos. Somos mujeres. Mujeres que viven, que trabajan, que luchan y salen adelante. Y con mucho que contar. Somos mujeres con discapacidad. Un colectivo no invisible, sino invisibilizado. Pero eso se acabó. Porque ahora somos visibles. Y no solo eso, porque cuando nos hacemos visibles, nos hacemos más fuertes. Somos parte activa de la sociedad y queremos acceder a lo que toda persona necesita para desarrollarse, una vida plena y un empleo digno. En Inserta Empleo trabajamos para hacer visibles a miles de mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de género. Nuestro estudio nos ayuda a poner luz sobre esta realidad, ofreciendo los datos que necesitamos para visibilizarlas y avanzar hacia soluciones que protejan sus derechos. Historias que también dependen de ti, y el primer paso es no mirar hacia otro lado. Accede al estudio Ojo al Dato, visibilidad de una realidad oculta a través del dato, mujer, discapacidad y violencia. Fundación 11, Inserta Empleo, cofinanciado por la Unión Europea. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por ofrecernos un estudio que va más allá del dato y que fundamentalmente lo que hace es poner a la mujer en el centro de todo, poner a la mujer con discapacidad en el centro. Como cuando he tenido que salir un momentito, he visto a Cristina, no quería olvidarme de dar las gracias, ahora que sí la he visto por aquí, por la cesión de este espacio para la celebración de este evento. Así que, Cristina, traslada nuestro agradecimiento desde Inserta Empleo, desde la Fundación 11 a la Fundación Caja Murcia, ¿vale? Tras los datos, paso a otro enfoque también importante, que es el enfoque cualitativo. Vamos a escuchar ahora las voces. Vamos a pasar o dar paso a nuestra mesa de relatos visibles, dando voz a lo que son las verdaderas protagonistas de este estudio. Las mujeres que desde la valentía y con el deseo de ayudar a otras mujeres han hecho posible este estudio. Esta mesa va a estar moderada por Marina Murillo Guillón, profesional Compass de Inserta Empleo en la región de Murcia. Marina es la técnico que orienta y acompaña a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Es una persona que, con su coherencia, valores y forma de actuar, ayuda a tomar decisiones sin imponer. Marca el rumbo y ofrece seguridad. En esta mesa, coordinada por Marina, van a participar Reme, una mujer que compartirá su experiencia en primera persona como mujer con discapacidad víctima de violencia de género, que ha formado parte del programa de Mujeres en Modo ONVG que estamos desarrollando. Reme, mil gracias por tu valentía. Y contaremos también con Fanny Ruiz Prats, responsable del área de conocimientos e igualdad del Departamento de Recursos Humanos del Grupo EFAME. De EFAME me gustaría poner en valor su implicación como empresa murciana referente y comprometida con la igualdad y con la lucha contra la violencia de género. EFAME es un ejemplo de cómo el ámbito empresarial puede y debe desempeñar un papel activo en la prevención, la sensibilización y el apoyo a las mujeres que han sufrido esta realidad. Su compromiso sostenido demuestra que avanzar hasta entornos laborables más seguros, justos e inclusivos es una responsabilidad compartida. Adelante. Gracias, Delia. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta jornada. Hoy escucharemos en primera persona lo que implica vivir siendo mujeres con discapacidad y habiendo sufrido violencia de género. Comenzamos con una ronda de presentaciones. Aquí tenemos a Reme. Muchas gracias, Reme, por acompañarnos. Y a Fanny. Muchísimas gracias a las dos. Gracias.
A continuación, plantearé una serie de preguntas que nos ayudarán a profundizar sobre las barreras, los recursos y las esperanzas de futuro. Sentido libre de intervenir en cualquier momento. Reme, como mujer con discapacidad, ¿cómo ha afectado la violencia de género en tu día a día? Bueno, por mi discapacidad, pues él me hacía creer que yo no servía para nada, por lo cual pues empecé a sentirme muy anulada. ¿Y qué barreras, Reme, visibles e invisibles, has encontrado para pedir ayuda? Bueno, para empezar, yo es que de pequeña sufría bullying, por lo cual yo eso ya pues como que lo tenía ya un poquito normalizado. También me crié en una casa cristiana, por lo cual pues cada cosa que pasaba pues me pensaba que eran pruebas de Dios, que Dios iba a ayudarme y que al final lo cambiaría todo y lo cambiaría a Él. ¿Y cuál fue ese momento en el que decidiste buscar ayuda o denunciar? El día que me hablaron de un centro y en ese pues decidí preguntar y me ofrecieron su ayuda. Muy bien. ¿Hubo algún detonante concreto que te hizo llegar a ese centro? ¿Una persona que te hablase de ese punto de apoyo para ti o alguna situación límite que te hizo comenzar ese inicio de proceso de salida? Pues, hombre, a ver, me atanco, me pongo nerviosa. Bueno, cuando fui a ese sitio, ¿vale? Empecé a conocer personas que estaban allí y empecé a sentirme una persona igual que otra persona. O sea, decía, Pitos, me siento igual que otras personas, no soy menos que nadie. Bueno, y allí pues empezaron a ayudarme a valorarme un poquito y a sentirme pues, igual. Muy bien. ¿En qué medida Inserta Empleo y el programa Mujeres en Modo ON VG te ha ayudado en ese proceso de salida del ciclo de la violencia? Bueno, pues me ayudasteis a encontrar un trabajo en un hospital de limpieza, de limpiadora, y la verdad que me siento muy bien. Trabajar con compañeros médicos, auxiliares, celadores, me hace sentir, bueno, muy válida, me hace tener más autoestima y me está ayudando. Bueno, ahora hasta estoy estudiando, voy a clases de baile, haciendo cosas que me pensaba que eso en mi vida yo podía hacer o creía que no iba a poder hacer, vamos. Muchas gracias, Reme. Y tras estas jornadas, de todos los estudios los datos que hemos estado escuchando, ¿qué te gustaría que cada uno de nosotros nos llevásemos? ¿Qué te gustaría que la sociedad cambiase o aportásemos para las mujeres que tienen discapacidad y sufren violencia de género? ¿Qué tenemos que aprender? Vale, la gente, pues, por poca empatía que pueden llegar a tener la mayoría de personas, llegan a criticar a la persona maltratada, o sea, a la mujer, a decir que es tonta por aguantar, nadie sabe lo que está pasando esa mujer, nadie sabe lo que hay detrás. Pasas por la calle y ves como un hombre está chillando a una mujer, sin ir muy lejos, estaba en el centro médico y en una consulta un hombre estaba tratando súper mal a la trabajadora de allí del centro de salud y nadie decía nada, todo el mundo estaba callado. Pero, Pitos, ¿cómo te quedas callado? Y por yo hablar, la gente no decía nada y encima de todo parecía como que tú eras... ¿Qué hace esta mujer diciéndole a ese hombre nada? Me levanté y llamé a un guardia de seguridad para que están los... Y el hombre salió corriendo, se fue. ¿Por qué tienes que esperar a que esa persona maltrate a otra persona? No, no esperes. Hay personas, está la policía, está la guardia de seguridad, está el teléfono. Puedes hacer cualquier cosa y estamos viéndolo. Pues muchísimas gracias, Reme, por tu testimonio y por acompañarnos hoy. Gracias. Buenos días. Buenos días. Como ha comentado Remedios, la formación es un punto clave para estas mujeres, bueno, para todos en general, pero sobre todo para las mujeres víctimas de violencia de género.
se me oye un poco regular ahora. ¿Qué papel desempeña la formación para la búsqueda de empleo de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género? Bueno, pues buenos días a todos y todas. No sé si se escucha. Efectivamente, yo hablo de la formación. No sé si ahora, que se mueve un poco. Hablo de la formación como responsable, además de formación de una gran empresa. Siempre la formación es la clave del éxito para todos y todas. Y bueno, si tenemos que hablar de mujeres víctimas de violencia de género, pues todavía hacemos un especial hincapié. No solamente la formación técnica que posibilita el desarrollo de un trabajo, de cualquier trabajo, pues, según las inquietudes que tengan cada una de las mujeres, pero yo me enfocaría más a la formación competencial. Somos responsables de desarrollar programas formativos que impacten directamente al desarrollo de habilidades que les permitan realmente gestionarse emocionalmente, ayudarlas también a desarrollar autoestima. Hay que trabajar también con ellas en la gestión y en la adaptación al cambio. Para ellas no solamente el llegar a un trabajo condiciona un cambio de estilo de vida profesional, pero sobre todo personal. Entonces yo creo que la formación tiene que ser un mix entre lo que estamos acostumbrados a llamar formación, porque nos enseña algo, pero sobre todo a el desarrollar habilidades y dotarlas de herramientas que las acompañen en esa nueva oportunidad de vida, ¿no? En esa nueva etapa. Súper importante, claro que sí. A colación de esta pregunta, te quería preguntar, a través del empleo se logra la autonomía. ¿Y esto qué supone en las situaciones de las mujeres víctimas de violencia de género? ¿Qué supone esta autonomía para ellas? Bueno, pues yo creo que supone para todas y todos, ¿vale? La autonomía pasa por la independencia económica. Esa independencia económica nos la da el trabajo. Entonces, yo, como digo siempre, ¿no?, desde que estamos trabajando en programas de inserción, hablamos de reinserción social, reinserción laboral. Hasta que la mujer no tiene independencia económica, no ha dado ese paso, no está en el camino para empezar una nueva vida y sentirse en igualdad con los demás, con el resto de la sociedad. Entonces, además de eso, pues se suma a lo que nos pasa a todos los que estamos trabajando, ¿no? Que el hecho de estar trabajando fuera de casa nos permite también un desarrollo personal y profesional más amplio, la posibilidad de relacionarnos con otras personas, seguir en continuo aprendizaje y el empezar a copiar otros patrones que son los que te impulsan a tener una vida normalizada dentro de la sociedad. Entonces, el trabajo no es que sea importante, es que es imprescindible para que ellas se reinserten personal y socialmente. Totalmente. Es una parte clave a la hora de tener esa autonomía, de fomentar el empleo. ¿Tenéis alguna política empresarial para acompañar y ayudar a estas mujeres? Sí. Bueno, nosotros, dentro de las políticas de responsabilidad social corporativa en la empresa y dentro de los planes de igualdad, pues dedicamos siempre un capítulo específico a la violencia de género, y lo hacemos desde hace muchísimos años porque creemos firmemente que como empresa, o sea, el tejido empresarial tiene una responsabilidad directa en todo lo que ocurre en la sociedad, y al final, pues la lacra de la violencia de género es uno de los problemas que tenemos que combatir entre todos y todas, ¿no? Nosotros tenemos programas específicos dentro de la empresa, de programas de sensibilización, porque de alguna manera lo que queremos transmitir hacia adentro, hacia nuestros trabajadores y trabajadoras, y hacia afuera también al resto de las empresas, es que todos somos agentes de cambio. Cada uno desde su posición. Nosotros desde empresa pues podemos trabajar en la inserción laboral, en acompañar a las mujeres a tener un presente y un futuro mejor, en igualdad de condiciones, pero también desde nuestra propia posición personal,
pues lo que estábamos diciendo antes, ¿no? En la medida en que nos sensibilizan de que es un problema de todos, compartido, pues hay pequeños gestos que van marcando la diferencia. O sea, es un problema en el que si no todos tomamos parte, no lo vamos a resolver. De hecho, las cifras pues continúan hablando de una problemática que evidentemente vamos atajando, pero muy, muy despacio. Entonces tampoco no podemos dormirnos en este sentido, ¿eh? Muy bien. ¿Y tenéis alguna manera para formar y sensibilizar a vuestros trabajadores? Bueno, ¿Tenéis algún método? Sí, dentro de, como decía, dentro de las políticas de igualdad, pues tenemos itinerarios formativos en los que la parte de violencia de género es un módulo más. Igual que hablamos de diversidad, pues hablamos también de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, hablamos de discapacidad también y por supuesto, de violencia de género. También es fundamental. Normalmente se asocia a la empresa con la violencia de género hablando de inserción laboral, pero tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, Grupo EFAME tenemos actualmente una plantilla de 1.300 personas. Pues probablemente, si hablamos de porcentajes, seguro que dentro de nuestra plantilla hay alguna mujer que sufre violencia de género o que puede sufrirlo. Por lo tanto, no tenemos que conformarnos solamente con programas de inserción. Lo que FAME está haciendo es construir internamente un engranaje, formando a los responsables, formando a las personas que hacen la selección de personal, etcétera, en un entorno de protección hacia las mujeres que son o que puedan ser víctimas de violencia de género, además de protocolos específicos de protección integral para las mujeres que han sufrido violencia de género. Lo que decía un poco Reme, ¿no? Ese compromiso de todos y de todas para poder... Sí, un compromiso. Nosotros hemos tenido experiencias de mujeres que se han incorporado a nuestra empresa a trabajar. Por supuesto, porque ellas han decidido comentarlo con compañeros cuál ha sido su situación, y la verdad es que me gustaría que vieseis la implicación que ha tenido la gente que ha estado alrededor de estas mujeres, impulsándola a trabajar, acompañándola. La verdad es que hemos tenido resultados muy satisfactorios. Y como empresa, Fanny, ¿qué retos percibís en la contratación y promoción profesional de las mujeres? Pues yo lo comentaba el otro día con Delia. Yo creo que nosotros agradecemos mucho que nos invitéis a estas jornadas y a otros foros donde se hablan de estos temas, porque existe todavía mucha reticencia, hay miedos en las empresas, sobre todo empresas que a lo mejor pues no están dimensionadas como nos ocurre a nosotros, ¿no? Que tenemos 1.300 trabajadores y que en un momento dado pues tenemos más capacidad de asumir ciertas cosas, ¿no? La empresa pequeña y mediana pues todavía tiene sus reticencias, porque cuando pensamos en una mujer víctima de violencia de género pues podemos pensar que, mira, hay más bajas laborales, pues puede de repente una mañana levantarse y tener una situación de ansiedad o de crisis que no le permite ir al trabajo. Bueno, nosotros desde nuestra experiencia os puedo decir que no nos ha sucedido. Hemos contado con que eso era posible, pero lo cierto y verdad es que no ha ocurrido. Yo creo que ahora hay muchísimos programas de acompañamiento desde fuera, y cuando una mujer accede al mercado laboral es porque está preparada para hacerlo. Luego sí que es cierto que hay que gestionar desde la diversidad y la sensibilidad. Tenemos que saber que efectivamente nos puede ocurrir que tengamos que apoyar de alguna manera especial, sobre todo la parte emocional, a estas mujeres. La empresa debe estar preparada, por eso es lo que te comentaba antes, lo que os comentaba, ese engranaje que hay que construir antes de que en la plantilla tengamos mujeres víctimas de violencia de género, porque de esa manera pues será todo un proceso normalizado en el que le dan la oportunidad, pues como le ha pasado a Reme, le dan la oportunidad, pues la aprovecha, y para la empresa es una manera de colaborar activamente en la eliminación de la violencia de género, y para ella pues es una oportunidad como hemos tenido todos, de manera mucho más sencilla. O sea que fíjate que el producto es fenomenal para las dos partes. Totalmente, de acuerdo. Pues muchísimas gracias por vuestros testimonios, y esperemos que haya más empresas que... Ojalá que sí. Que os sigan. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Muchas gracias, Reme, Marina, Fanny.
Muchas gracias, Reme, qué valiente. Muchas gracias por poner voz. Se ha caído la bolicha esta. Yo no he sido. Muchas gracias por ponerle voz a las cifras que hoy estamos presentando. Reme, eres una valiente. Reme, me ha encantado que sensibilices a la gente que está aquí. Bueno, es verdad, Reme, que sensibilices y que sea una mujer que ha sufrido violencia de género la que diga se puede ayudar. Yo no creo que es importante, yo creo que es importantísimo. Que muchas veces el resto de los mortales no ayudamos por miedo a me estoy metiendo donde me llaman, a lo mejor, y no, tenemos que estar. Y no, si queremos entre todos luchar por erradicar la violencia de género, ¿quién es mejor que vosotras que nos enseñéis y que nos digáis mensajes tan espectaculares como el que nos acabas de decir? Millones, de verdad, millones de gracias. Millones de gracias además por haber compartido con nosotros desde el respeto y desde la serenidad todo lo que has compartido. Y enhorabuena, porque pasar de víctima a superviviente se puede. Y tú eres un ejemplo de ello. Fanny, de verdad, escucharte hablar no solo ya como EFAME, sino como persona total y absolutamente convencida de todo esto y convencida de la igualdad y de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y no es la primera vez que yo te escucho, la verdad, y me encanta. Me encanta y me encantaría que muchas de las empresas del tejido murciano y, por qué no, del tejido nacional, se empaparan de toda esta filosofía que hoy cuentas. Muchísimas gracias de verdad. Y Marina, muy, muy bien. Muchas gracias. Y ahora, si el micrófono me lo permite, espero que no haga ni cosas de esas, vamos a pasar a una cosa que a mí me encanta hacer y que me encanta que hagáis. Y la vamos a hacer de la mano de Cata. Cata es Catalina, ¿vale? Y va a ser una dinámica inmersiva. ¿Qué significa esto de inmersiva? Es súper divertido porque os vais a poner en la piel de una mujer con discapacidad víctima de violencia de género. No hay mejor herramienta que vivir en propias carnes algunas de las situaciones que pueden llegar a vivir ellas. No hay mejor herramienta para entender a cualquier persona, a cualquiera, que la empatía. Un besito muy fuerte y adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Delia, por tus palabras, por tu presentación y también por tenernos aquí hoy. Bueno, como ya ha comentado Delia, yo me llamo Catalina, prefiero que me llamen Cata, y os voy a acompañar en esta dinámica inmersiva que se llama Invisibles. Ya tenéis todos y todas el pequeño kit con el antifaz y con los tapones, ¿verdad? Perfecto. Vale, antes de comenzar queremos recordar que las discapacidades son diversas. Hay discapacidades intelectuales, físicas, sensoriales, psicosociales, entre otras. Y cada una de ellas implica realidades diferentes. Todas merecen la misma atención y respeto. En este caso, para esta experiencia, hemos escogido centrarnos en la discapacidad auditiva y visual, dado que son las que en este formato podemos representar de la manera más clara y cercana. Muchas mujeres con discapacidad sufren situaciones de violencia que no son siempre visibles. Hoy, durante unos minutos, os invitamos a que os pongáis en su lugar, experimentando la limitación de uno de vuestros sentidos. Esta vivencia pretende acercaros a cómo pueden sentirse algunas mujeres que sufren violencia. Si en algún momento necesitáis liberar la sala, podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Vale, para la primera dinámica vamos a necesitar que os pongáis los tapones, asegurándoos de que no entra nada de sonido. Para las personas que nos ven desde casa, con taparos los oídos es suficiente. Tras el vídeo haremos una pequeña descripción para las personas con discapacidad visual.
Os podéis quitar los tapones. A continuación, vamos a comentar lo que acabamos de ver. Hemos visto una sucesión de imágenes en las que había situaciones de maltrato de un hombre hacia una mujer. Vemos gestos de un hombre enfadado, otro al borde de perder la calma y, posteriormente, se ven situaciones de violencia entre una pareja, donde el hombre tira una silla y la mujer se asusta. Después, una sucesión de imágenes con signos de enfado, golpes, gritos y mucha actitud desafiante. Para la segunda parte de la actividad, os invitamos a experimentar una situación distinta. En este caso, por favor, colocaos el antifaz y ajustadlo bien para que no podáis ver nada. Desde casa podéis cerrar los ojos. Al final detallaremos lo escuchado en el audio. Cuelga. Cuelga el teléfono. Dame el móvil. ¡Que me des el móvil! Ven aquí. ¡Ven aquí! Me das vergüenza. ¡Que te calles! ¡Que te calles! Eres tonta, macho. Aquí se hace lo que yo digo, ¿vale? Todo mal, mal, todo mal. No sabes hacer nada, mal y mal y mal. Es que no te puedo dejar hacer nada. Todo lo haces mal. Si es que eres tonta. No sabes hacer nada. Qué asco me das. Podéis retirar el antifaz lentamente. En el audio que se acaba de poner, una voz masculina expresa frases de control y desvalorización hacia una mujer. Su voz es fuerte y agresiva y de fondo se escuchan golpes y gritos. Lo que habéis experimentado son ejercicios simbólicos que no reflejan toda la complejidad de la discapacidad, pero que sí que nos ayudan a empatizar con la realidad de muchas mujeres. Tenemos 3 mensajes claves que debemos recordar. En primer lugar, la violencia de género puede generar discapacidad y empeorar la salud física y psicológica de la mujer. En segundo lugar, tener una discapacidad aumenta la vulnerabilidad frente a la violencia. La prevalencia es del 40,4%, frente al 31% en mujeres sin discapacidad. Por último, la violencia de género vulnera derechos humanos y dignidad, impactando en todos los ámbitos de la vida de una persona. Ahora queremos invitaros a compartir lo que habéis sentido. Así que, por favor, escanead el código QR de la pantalla. Podéis escribir una palabra que refleje vuestra emoción o bien una reflexión sobre cómo imagináis que se sienten las mujeres con discapacidad que viven este tipo de violencia. Si alguien quiere compartir en voz alta cómo se ha sentido, este es el momento. Vale, vamos a ir poniendo las palabras que han salido. Vale, como podemos ver, han salido palabras como miedo, impotencia, angustia, rabia. Perdón, que no veo. Encerrada, incertidumbre, indefensión. Todas estas palabras pueden ser palabras que las mujeres utilicen para definir, las mujeres que han sufrido violencia utilicen para definir sus experiencias. Para finalizar, aunque las cifras son duras, también hay esperanzas.
El 76,3% de las mujeres que participan en el proyecto Mujeres en Modo ON VG de Inserta Empleo logra avances en su recuperación, fortalece su autoestima y da pasos hacia su autonomía. Durante demasiado tiempo, la violencia contra las mujeres con discapacidad ha permanecido en la sombra. Hoy recordamos que no son invisibles, son visibles, son fuertes y con derechos. Este es el camino para prevenir y erradicar esta violencia, verlas, escucharlas y acompañarlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias por llevar a cabo esta dinámica y esta actividad inmersiva en la que un poquito hemos podido sentir que puede sentir una mujer víctima de violencia de género, que queda muy alejado de la realidad que sí viven mujeres con o sin discapacidad cuando sufren violencia de género. Quiero agradecer de corazón a todas las mujeres valientes que hoy han compartido su historia, a las empresas y entidades implicadas en la protección y promoción de derechos y a quienes desde el anonimato han construido este espacio seguro y transformador. Sigamos tejiendo redes, fortaleciendo alianzas y, sobre todo, escuchando la voz de las mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género, y lo hagamos además para que tengan una vida con plenitud, dignidad y libres de violencia. Ahora mismo solo puedo utilizar 2 palabras de 11 letras, como el nombre de mi casa, que resumen el camino imprescindible para erradicar la violencia de género. Transformar y evolucionar. No las contéis, son 11. Transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad y evolucionar como sociedad hacia relaciones basadas en el respeto, la igualdad y una vida libre de violencia para todos. Para cerrar, hoy está entre nosotros Virginia Carcedo Higuera, secretaria general y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de la Fundación 11 y vicepresidenta de Inserta Empleo e Inserta Innovación. Su compromiso constante con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad la convierte en una voz imprescindible para entender la magnitud del reto que hoy nos ha reunido. Su trayectoria está marcada por el compromiso, la coherencia y una defensa incansable, doy fe, de los derechos y la dignidad de las mujeres. Tenerte hoy aquí con nosotros, Virginia, es un regalo. Virginia, tuya es la palabra. Bueno, buenos y lluviosos días, creo, porque ahora estábamos viendo un poco, queríamos hacer un pequeño café y no sé si va a ser posible porque está lloviendo bastante, pero bueno, intentaremos ver qué podemos hacer. La verdad es que poco me queda por decir porque en esta jornada se ha dicho casi todo, ¿no? Yo creo que ha sido una jornada, como me decía Fanny ahora, muy necesaria. Y sobre todo es una jornada muy necesaria porque, lo comentaba también con Fanny antes, ¿no? Las empresas muchas veces ven a las mujeres víctimas de violencia de género con y sin discapacidad como un problema y son una oportunidad, ¿no? Entonces, debemos empezar a cambiar la mirada de todo esto y, en mi opinión, la importancia de esta jornada y de este proyecto es esa, ¿no? Poner un punto positivo de esperanza, de autoestima, de empoderamiento en algo que no lo tiene, que es en algo que es complicado, en algo que es una lacra y en algo que no tendría que volver a suceder nunca más, ¿no? Bueno, este proyecto es un proyecto que ha sido muy premiado, es un proyecto que ha recibido el premio Reina Leticia, es un proyecto que nos premiaron en Europa el día 1 de diciembre y eso nos alegra, pero a la vez nos entristece, porque si es muy premiado es porque todo el mundo está dándose cuenta de que es un proyecto necesario. Y luego lo diré más específicamente, pero nosotros querríamos no ser necesarios ni necesarias, querríamos que las mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad no existieran, querríamos que si existen tuvieran apoyos todos los que necesitan, económicos, que no hubiera barreras psicosociales, que no hubiera barreras físicas, que no hubiera estigmas,
Querríamos que las empresas estuvieran involucradas desde el principio y, como digo, lo vieran como una oportunidad. Y querríamos que las administraciones también no tuvieran que destinar ni un euro a todo esto porque lo podrían destinar a otras cosas, ¿no? Y querríamos que la policía, que también está por aquí, quiero dar las gracias porque alguna de las personas que coincidió conmigo en la convención está por aquí, que la policía pues se dedicara a coger a los malos y no tuviera que perseguir a estas personas. Pero como nada de eso ocurre, ¿no? Las mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad existen, aunque cada vez tienen más voz. Las empresas no siempre se comprometen lo que deberían, las administraciones a veces pues no destinan todos los programas que deberían, no porque no se quiera muchas veces, sino porque los fondos son limitados. Bueno, pues mientras todo eso ocurre, pues desde Inserta Empleo y la Fundación 11, pues estamos trabajando en este programa, ¿no? Y quiero dar las gracias a las administraciones, a Violante, que está sentada a mi lado, a las concejalas y concejales que nos han acompañado, a la policía, como digo, a las empresas, a las mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad. Gracias, doña Remedios, por favor, doña, porque una persona que ha sido capaz de pasar por todo eso y encima está trabajando en un hospital curando y ayudando a curar a otras personas, pues es doña, ¿no? A Marina y a todos los técnicos y técnicas compas de España, hay muchos, hay 50 en todas las regiones y Marina es nuestro referente aquí. Estos técnicos y técnicas compas afrontan cada día una situación muy complicada porque no es fácil escuchar situaciones tan complicadas como estas. De hecho, hace un par de años tuvimos una situación de suicidio en otra región, pero es difícil. Entonces también quiero hacer un llamamiento de cuidar a los que cuidan, de acompañar a los que acompañan, de acompañar a las mujeres y hombres que están en estas cosas, ¿no? Con las mujeres víctimas de violencia de género, porque ellos están sanos y si están sanos y sanas también podrán ayudar, ¿no? Entonces, es un programa complicado. Nosotros no somos una entidad experta en violencia de género, ahora sí. Pero cuando empezamos esto, nosotros hacemos empleo y formación, que es lo que decía Fanny antes, ¿no? Nosotros llegamos a esto haciendo empleo y formación y detectando patrones de mujeres que necesitaban imperiosamente encontrar un trabajo y cambiar de casa. Y cuando empezamos y estaba Edel conmigo, que lo puede decir, y las Martas, como digo yo, que también estaban en esos años. Y cuando empezamos a hacer marcas en nuestra base de datos, de las que tenemos 300.000 personas con discapacidad, de esta mujer es prioritaria, un día nos pusimos a analizar los patrones y dijimos, aquí hay algo detrás que no hemos visto, que no hemos detectado y que no solamente tiene que ver con el empleo, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la autoestima, con el empoderamiento, porque no nos olvidemos que el empleo y la formación son las puertas para otras muchas cosas, ¿no? Para tener una vida independiente, para tener una sanidad, para tener una educación y para tener un futuro. Y descubrimos que estas mujeres que venían con estos patrones eran mujeres que sufrían violencia de género. Y dijimos, ¿y qué podemos hacer? Porque nosotros, recordad, no somos expertos o no éramos expertos en eso, éramos expertos en empleo. Y le incluimos una capa al empleo de algo más, de violencia de género, de recuperación, de empoderamiento, de autoestima. Y esto nos sirvió para hacer de Inserta Empleo, de nuestro proyecto de empleo, algo más y convertirlo, no que no lo tuviera, pero darle un alma que estaba, digamos, ya imbuida, pero no estaba tan en el centro. Y ha convertido este proyecto, Mujeres en Modo NVG, nos ha servido para transformar, lo ha dicho Delia antes, a transformar nuestra metodología. Ponemos a la persona en el centro, pero no la ponemos en el centro para hacer un itinerario que sea una senda y ya te atendemos una vez y no volvemos a hacerlo, no. Te ponemos en el centro y estamos ahí para cuando lo necesites, porque es un ciclo de recuperación o de inclusión. Y por tanto este proyecto nos ha cambiado también a nosotros y por eso quiero dar las gracias también a todas las mujeres víctimas de violencia de género, que no se lo hemos dicho personalmente, pero sí que son parte de Inserta. También ellas se han convertido en nuestro ADN, forman parte, nos han cambiado nuestro genoma, ¿no? Ahora se habla mucho del genoma, pues ellas nos han servido para cambiar nuestro genoma. Y quiero dar las gracias por daros unas cifras desde el inicio del programa hasta octubre de 2025 a nivel nacional, a las 4.482 mujeres. Hemos conseguido contratos para 1.820 mujeres y en el año 2025 hasta octubre hemos conseguido, pues, hemos atendido a 1.047 mujeres y hemos conseguido 990 contratos. Esto no significa que no tengamos que hacer más cosas, las tenemos que hacer,
pero estamos muy satisfechos y satisfechas porque tenemos resultados. Y estos programas son resultados. Las mujeres lo que quieren cuando vienen con nosotros es un trabajo. Y por tanto creo que es clave que, bueno, pues como se han dicho las cifras, ¿no? Las mujeres muchas veces no denuncian o si denuncian retiran la denuncia. Muchas veces sufren barreras físicas, incluso de estigma. Si tienes una discapacidad intelectual no te escuchan, no te entienden, a veces no creen lo que dices. O si tienes una discapacidad, como es mi caso visual, no tienes los elementos o todos los soportes para denunciar que sean accesibles, ¿no? Pero más allá de todo eso, estamos consiguiendo cambiar la sociedad. Y por lo tanto yo quiero finalizar mi intervención pues, bueno, con un reconocimiento y una promesa. Como he dicho antes, gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que nos habéis acompañado. Hay una asociación, lo ha mencionado Juan Carlos, que trabaja con los hombres y eso es muy importante. Gracias a todos los que nos habéis ayudado a llegar hasta aquí y una promesa que es que no dudéis que desde Fundación 11 Inserta Empleo y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo vamos a estar aquí siempre que nos necesitéis, acompañándoos en todo lo que podamos. Ayudadnos a hacer de esta situación una situación que cada vez sea más irrelevante, pero sobre todo ayudadnos para que ninguna de las mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad sea invisible y que sean mujeres como son, valientes, que se les reconozca su trabajo y que se les reconozca su esfuerzo y que sean el ejemplo que son para sus hijos, para sus familias, para la sociedad, pero sobre todo parte de un futuro que nos ayudará a ser un mundo mejor. Como está en la campaña institucional de 11, cuando vayamos a Marte, asegurémonos de que una mujer que ha sufrido violencia de género con discapacidad esté en la tripulación porque ella nos ayudará a hacer de ese planeta un lugar mejor. Será parte de todo lo bueno que nos llevaremos. Muchísimas gracias y feliz Navidad.